Y bueno, como Erika me voy a copiar y voy a comenzar con un poema también. Es un poema que habla un poco de mi perspectiva poética. Se titula así: sobre mi temor a las estatuas, o por qué no publico libros de poesía. Y está dedicado a mi amigo Forsyth. A veces escribo sobre envolturas de chocolate barato o papeles sucios, usados, que encuentro por las calles. Casi siempre se trata de mi temor a las estatuas. Me persiguen como ideas irresueltas y perennes, como historias que se esfuerzan por prolongar su permanencia. Nunca me gustó escribir sobre el amor, en cambio, porque el amor se acaba y es muy simple, porque se transforma en historias que se esfuerzan por devenir. Por el contrario, las estatuas son complejas, como las siempre vivas y desgarrantes de Pompeya, como las que aumentan gigantes su espeluznante volumen por las noches. El amor no me conmueve, no me horroriza. Es un juego de infantes que se disputan la pelota más niña. Por mi parte, encuentro siempre a alguien que me da algo de su tiempo por algo de mi arte. Es un intercambio justo, pero la justicia no es amor. El amor es más fútil, menos noble. Visité también talleres de poesía buscando una voz propia. Casi siempre se trató de mi temor a las estatuas. Encontré cuerpos desnudos, muy suaves, muy simples, muy tibios y editoriales prolíficas. Encontré la distinción entre la buena y la mala poesía. Un poeta que enseñaba el buen arte repetía: en el fondo tan solo buscamos amor. Yo advertí su mentira. El amor nunca atraviesa la superficie de la palabra, nunca logra prolongar el instante, parir la magia. Las estatuas, en cambio, en su prolongación convergen. Son profetas de un futuro no muy lejano, dispuestas a advertirnos sobre nuestros intentos de amor, sobre nuestros libros de poesía, aquello que dijo el poeta sobre el socialismo en este país: es inútil, la naturaleza ha muerto. Bueno, este poema expresa muchas de mis convicciones más profundas acerca de la poesía. Tengo como principio, primero, o más bien, que puede cambiar tal vez en el futuro, pero al menos por el momento, que no quiero publicar un poemario que me parece que la distinción entre la buena y la mala poesía está constituida por una línea que a veces es elusiva. Y también otra de mis convicciones es que, de algún modo, así como la frialdad de las estatuas, la frialdad que ahorita encontramos en el arte en general, en esta época, expresa que la naturaleza, si bien tal vez no muerto, está en agonía. ¿Cómo he llegado a estas convicciones? Bueno, por un proceso largo que les iré contando. Mi primer acercamiento con la poesía se dio cuando yo tenía 6 años, porque a mí no me daba vergüenza salir al frente y hacer el ridículo. Así que mis profesores, cuando necesitaban para el Día de la Madre o el Día del Padre, para la Navidad, a alguien que salga al frente a presentar un número, me sacaban a mí. Y en una de estas ocasiones me hicieron aprender un poema, era Tristitia de Abraham Valderomar, y que lo recitara al frente. Inmediatamente después me hicieron aprender Cómo has cambiado Pelona, de Nicomedes Santa Cruz, y que lo recita al frente. Y tenía algo la poesía que desde ese momento me atrapó. Comencé a comprarme fascículos de un sol con la plata que tenía en ese entonces, a los 6 años, sobre, no sé, Nicomedes Santa Cruz, Abraham Valderomar, poemas de amor, de canción desesperada. Los vendían en faltas fotográficas, fascículos que te venden las personas que suben a vender en el bus. Así comencé a leer poesía. Cuando cumplí 11 años,
había un suceso que me llamaba mucho la atención, y era que en los recreos, yo que era una persona muy hiperactiva, siempre estaba jugando, molestando a la gente, tenía un muy mal comportamiento, pero había una chica, estudiaba en un colegio de mujeres, que era un poco el antagónico a mí, que era una chica muy tranquila, muy tímida, las dos no disputábamos siempre los primeros puestos, pero su onda era un poco distinta y de algún modo nos admirábamos. Se hizo mi amiga, pero no pasábamos tiempo juntas. La particularidad de ella era que en los recreos siempre pedía prestado una pelota a las profesoras, pero nunca jugaba con la pelota. Los 20 minutos del recreo paseaba la pelota por todo el colegio. Era lo único que hacía. O a veces se sentaba en una banca y nunca jugaba. Ese suceso me llamó mucho la atención, pero también me hizo pensar en que tal vez era una persona que sufría mucho. Era al menos la interpretación que le di en aquel entonces. Así que utilicé las herramientas que había aprendido antes, leyendo a Nicomedes de Santa Cruz, a Abraham Alelomar, estos poetas a los que yo tenía acceso, y le escribí un poema titulado Fugitivo del Recreo. Recuerdo que tenía 11 estrofas de 4 versos cada uno y estaba en métrica, en una rima así perfecta. La había trabajado mucho y se lo regalé. Al día siguiente, la chica vino y me dijo que le había hecho llorar, pero que igual me agradecía mucho por lo que le había dado. Y desde ese día comenzó a jugar en los recreos. Perdí el manuscrito, no sé qué decía, ya no recuerdo cuál es el contenido del poema, pero esta anécdota me dejó una enseñanza muy fuerte acerca de la poesía, que con la poesía yo podía llegar a una parte interior muy profunda del otro y que de algún modo podía ejercer algo bueno. Al menos esa intuición obtuve en ese momento. Mientras fui creciendo, tenía la intención de escribir poesía siempre, pero no para expresar mis ideas, ni para darme a conocer, ni para expresar mis emociones profundas, ni tampoco escribía mucho sobre el amor, etc. Quería simplemente escribir poemas para personas particulares a quienes les llegara un mensaje hacia lo más profundo. Entonces normalmente escribía escribía poemas para personas bien definidas. Más o menos a los 13 años descubrí los foros de internet y los chats y me metí a un foro que se titulaba genteloca.com, un foro de intelectuales argentinos. No sé cómo llegué ahí, pero esta gente leía Kant, Schopenhauer, Borges y publicaba poesía. Y ellos, de algún modo, me educaron en mi adolescencia. Tenía conversaciones con esta gente, todos tenían, mínimo 25 años y yo tenía 13. Me obligaban a leer mucho. En esa época mi mamá estaba estudiando y me llevaba mucho a Amazonas, entonces yo buscaba como la crítica y el juicio de Kant, textos para participar en este foro de discusión. Luego, cuando los foros se volvieron masivos, el foro al final quedó en el abandono porque la gente que participaba de ahí, como, la típica del intelectual que le hacía mucho un poco las conversaciones cotidianas. Y los usuarios nuevos comenzaron a hablar de cosas cotidianas y esta gente se fue. Pero en esta época comencé a escribir una poesía muy introspectiva, muy abstracta, y estaba muy segura que quería estudiar literatura y filosofía y que quería cambiar el mundo. Cambiar el mundo no en el sentido de hacer algo gigante, no, pero sí hacer una especie de transvaloración nietzscheana al interior de algunas pocas personas a las que pueda llegar. Es decir, tratar de mover los fundamentos de las personas a las que llegaba y hacer que estas personas pudieran buscar sus caminos, hacer que las personas salieran de sus convicciones cotidianas y se comenzaran a cuestionar, es decir, hacer que las personas hagan filosofía, en otras palabras. Esa era mi intención, así era como yo quería cambiar el mundo en esta época. Entré a la Católica y entré primero en literatura porque yo decía, bueno, primero voy
y ahí ya voy a tener mi arma masiva para mejorar el mundo. Ese era mi plan. No me importaba ser pobre, nada. Cuando entré a Estudios Generales Letras, llevé cursos de filosofía que me encantaron. Los cursos de literatura también me encantaron, pero tenían un efecto que yo no había previsto. Y era que cuando estudiaba sobre la técnica, ya no escribía. Sentía miedo, sentía pánico. Sentía que tal vez lo estaba haciendo bien o mal. Sentía que había una distinción entre la buena y la mala poesía y que mi poesía era mala. O la idea de que mi poesía podía ser mala hizo que yo desarrollara una especie de animadversión a lo académico. Y dije, no voy a estudiar literatura porque no quiero hacer que mi poesía se sume en el silencio, que era lo que me estaba pasando en ese momento. Pensaba mucho acerca de mi técnica. Así que dije, voy a dedicarme a pensar al mundo con la filosofía y voy a dejar que mi arte fluya. Así que en ese momento en Estudios Generales Letras decidí hacer eso, cambiarme de literatura a filosofía para pensar el mundo, pero no advertí que luego de estudiar filosofía escribía fácil, pero vivía difícil, porque pensaba ya todo el tiempo. Eso lo advertí. Sin embargo, en ese momento Luz está en Estudios Generales Letras, piensa que ya lo logró, o sea, tomó la buena decisión, se metió a estudiar filosofía, e igual sus amigos de literatura le invitaban a recitar sus poemas. Pero como tenía esta onda antiacadémica, hacía performance, happenings, todo el tiempo. Aparecía, decía muchas lisuras a veces señalaba al público, decía cosas personales que sabía del público. Era como una, no sé, antiacadémica con tal. Eso me dio sí, fue una temporada donde era un poco desagradable para las personas. Después, cuando terminé mi carrera de filosofía, me di cuenta que en realidad lo que estaba haciendo en hacer ese tipo de poesía era un poco ser demasiado soberbia, de creer que así podía cambiar cosas en la academia, etc. Estaba siendo soberbia. Y comprendí que en verdad la academia es otro modo de expresión, y me reconcilié con la academia, con la filosofía. Y terminé la carrera y me metí de frente a la maestría. O sea, dije, la vida académica es para mí, definitivamente. Pero ¿qué pasó con la poesía? Igual seguía escribiendo poesía porque escribía todo el tiempo poesía, solamente que retomé mi proyecto de tratar de hacer un tipo de poesía que llegara a esta parte de las personas, que es la parte más interna, particular, pero que a la vez es la más universal, esa parte muy profunda. Entonces comencé a hacer ese tipo de poesía. Estuve trabajando en mi tesis un poco alejada de todo el movimiento poético y más o menos me reconecté a finales de 2012 a inicios de 2013 y bueno, seguí escribiendo poesía y comencé a presentarme en recitales e hice grandes amistades. En este proceso, parte de este proyecto que yo tenía, este proyecto social de intentar cambiar el mundo, etcétera, ya tenía una base conceptual bien fuerte, una base teórica bien fuerte con las herramientas de la filosofía. Y es en este momento que con las herramientas de la filosofía escribo mi primer poemario, más o menos en el 2011-2012. Y este primer poemario se titula La redención del Pistaco o la máquina del movimiento perpetuo. Y es un poemario que intenta llegar a eso profundo de las personas, que ha sido mi proyecto de toda la vida. Y bueno, los poemas que les traje son poemas de ese poemario. Mi gran problema, mi gran defecto, y es por eso que aún creo que tal vez a este poemario le falta madurar unos 4 años más, es que como me metí demasiado a la filosofía, tengo taras conceptuales muy grandes. Entonces tengo sesgos abstractos, conceptuales, mi lenguaje, que todavía hace que el poema no llegue del todo a la otra persona. ¿Qué es el tipo de poesía que yo siempre he querido hacer? Poesía que llegue al otro. Bueno, este poemario tiene
tres partes. La primera parte se titula La máquina, la segunda el movimiento y la tercera la perpetuidad. Y es la historia de una redención. Para explicarlo en palabras simples, es la historia de la redención de aquel ser culpable que todos señalamos, pero que en realidad todos somos. Y es la búsqueda entonces de un perdón, que es a la vez una reconciliación y una purificación. Voy a iniciar con la máquina. El protagonista en esta parte del poemario es el Pishtaco, el que supuestamente se redime. El primer poema se titula Silencio. ¿Estoy bien? Ya, silencio. Detrás de los cerros, el Pishtaco se alimenta como una máquina ruidosa, ignota, colosal de nuestros sueños. Donde la tierra es toda mala y olvida, gritamos a veces, pero nadie nos escucha. Nadie ya nos quiere y abraza. Hemos olvidado a nuestra madre, hemos olvidado el lenguaje de las piedras. El Pishtaco dice, solo somos ruido. Cuando camina de noche nos llama ruido. Cuando camina por las calles y sube a sus edificios y prende su máquina de nombrar, nos llama ruido. Ruido, ven para darte nombre y voz, nos dice, y al instante nos destaja. Así hemos vivido, jovencito, señorito, hablando al silencio, evocándolo, como se evoca lo que se necesita y hiere. La carne me la quemaron todo, no encontré a mi familia. Gritando al silencio, como lo que yace en donde no se mira. Me desgarraron el vientre, desde entonces ando en silencio. Y al silencio, el relato de nuestros llantos, en los cerros más altos, en sus rocas más grandes, se esconde el Pishtaco. Su expresión mística es un estímulo más del pensamiento. Y por eso, gritar al silencio. Porque cuando al silencio volvemos, únicamente cuando tenemos miedo, únicamente cuando el miedo es hermoso, el silencio nos descansa. En nuestra colección de recuerdos tristes, pues toda verdad es antiquísima en el silencio. Bueno, acá aparece la figura del Pishtaco, que supongo que todos la conocen, que es de este relato andino que cuenta la historia de este destajador que destaca personas para utilizar el aceite de los cuerpos de modo que sea productivo este aceite para sus máquinas. Esa es la idea. Y el cómo caracterizan al Pishtaco es como si fuera una persona rubia, de tez muy clara, de ojos celestes, etc. Y yo conocí este relato cuando viajé una vez a la sierra y conocí este relato, pero también otros relatos, como el relato de los abuelos, que son las rocas, que están en los cerros, y me he dado cuenta que teníamos muchos relatos aquí en el Perú, que son relatos de resentimiento. Entonces utilizo la figura del Pishtaco porque el Pishtaco es un culpable, un otro culpable, que nos hace pensar en dolor, en resentimiento, pero siempre como si fuera un otro. Este es el primer poema de esta parte del poemario, y también voy a leer el último poema de esta primera parte del poemario, que es La máquina. Se titula Herida 1. En un rincón oscuro de una avenida solitaria, un chillido. Me han quitado la voz y ahora estoy desnuda como una bestia horrible que se oculta. Fragmentos de cuerpos en desorden. Puta tonta, chúpala, así como tú sabes. Una mano se retira el cabello del rostro, desde antes de nacer, desde siempre. Hazlo bien, imbécil de mierda. Me han destruido el vientre. Chúpala bien, carajo. Una mano acaricia un seno izquierdo. Me han quitado la voz interior. Ya no pienso, no nombro, no recuerdo. Sí, bien que te gusta, puta. Una nalga recibe una patada. Me han reducido el tiempo, estancado el movimiento. Traca imbécil, rubia, negra. Dos ojos ya no quieren ver.
Soy un cubo vacío y negro. Me han quitado la voz. Babosa, negra, chola, mestiza, rubia, calabaza. Se la han llevado. Puta fácil, zorra fría, traca imbécil. Una boca maldice en su interior. Me han destruido el vientre. Chupa la mierda. Desde entonces, mis imágenes son torpes. Un vientre grita. Este es el segundo poema de esta parte de la máquina. Y pueden notar que está, o sea, el tema del resentimiento, de un otro culpable, está muy presente. Y justo la máquina aparece como el culpable. Y en estos tiempos, en donde nos estamos volviendo muy conscientes de los desastres de la tecnología y de la naturaleza, señalamos también a la tecnología como si fuera externa a nosotros, a la máquina. Decimos la máquina, el racista, el que excluye, todos esos son encarnaciones de culpabilidades otras. Ese es el tema de la primera parte titulada La máquina. Después de eso, la segunda parte del poemario se titula El movimiento. Y en esta parte se titula El movimiento porque hay un movimiento en el sentido ontológico de la identidad. Si bien yo me defino en contraposición al otro, que es el otro culpable, en estas figuras del resentimiento, lo que trata de hacer esta segunda parte del poemario es situar la pregunta: ¿y qué tal si el otro se constituye también en ti? ¿Y qué tal si tú también eres un poco parte del otro culpable? ¿Y qué tal si esta culpabilidad que tú señalas es parte constitutiva de ti? Entonces hay muchos temas aquí religiosos acerca del bien y el mal, Dios y el demonio, etc. Muchos movimientos religiosos que te hacen un poco tambalearte acerca de la cerrazón de las categorías, de cómo tratamos las categorías de forma cerrada. Les voy a leer a Plegaria. Así se titula el poema. Y el hombre dijo: hágase el poema, y todo fue malo. El Señor es mi pastor, nada me falta. No me faltan el hombre ni la muerte, la miseria o el infortunio. El Señor me acompaña en el cadáver de mi madre, en su cáncer y su destajador. ¿Qué me puede faltar? En la risa maliciosa de mi verdugo, cuando soy esclava de 5 años, el Señor está. Y en los ojos de esa mujer hambrienta que se traga su feto, el Señor está. Y en el feto que nació en un basurero, el Señor está. Oh Señor, una palabra tuya, la de la meretriz golpeada y el asesino culpable, bastará para sanarme. La del niño fincida, la del púdara pederasta, tu palabra es mi verdad. Rocíame con la cura de tu verdad y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Y ese es un poema de esta parte del movimiento, como les decía. Hay un poema de esta parte que es mucho más, digamos, directo con respecto a la movilidad de estas oposiciones identitarias, no culpable-víctima, que justamente se titula Identidad, que es otro que les voy a leer. Comienza con una cita de Vallejo. A ver si sacan de qué poema es. Samain diría: el aire es quieto y de una contenida tristeza. Vallejo dice: hoy la muerte está soldando cada lindero a cada hebra de cabello perdido desde la cubeta de un frontal donde hay alias, toronjiles que cantan divinos amálsigos en guardia y versos antisépticos sin duelo. Fin de la cita. Nosotros no decimos, solo somos los que al hablar emiten ruido. Y al estarse como en un bulto en el vientre de una madre fantasma, a los que nos ocultan de tu madre y de tus hijos, los huérfanos castrados, los hombres últimos,
los de la transición y los que ya no odiamos, porque entonces habría que odiar a nuestras propias manos, a nuestros padres e hijos, y para eso no nos alcanza el corazón ni el aire. No estamos orgullosos de nuestra no palabra, no hemos elegido tal fortuna. Nos quitaron la salvación, porque somos muchos. Alguien dice, en tiempos que me hacen mucho frío más me faltas. Le responden, yo quería ser poeta, por eso guardé silencio. Otro dice, he encontrado la máquina del movimiento perpetuo. Le responden, los cuerpos somos diferencias e infinito. B dice, las palabras hacen el amor aunque procedan de la boca de las sombras. Le responden, he encontrado la máquina del movimiento perpetuo. Bueno, y esta es la segunda parte, que es el movimiento, y la tercera parte es la perpetuidad. Es la parte en donde el pistaco se redime. En esta parte el pistaco se redime, ¿por qué? Porque de ser el culpable, el otro máquina que dice nuestros nombres, que nos quiere dar identidades de víctima, pasa a un momento en donde las identidades no están cerradas ni dichas, en donde las oposiciones, bien y mal, culpable e víctima, se tambalean. Y en el tercer momento, que es la perpetuidad, el pistaco llega a la redención. ¿Y qué es la redención? Mi propuesta en este poemario es que la redención es encontrar aquel punto interior en donde te sientes en un tiempo propio. Y les voy a leer sobre esta parte. El poema titulado La redención del pistaco, que es el último poema, La redención del pistaco. Comienza con una cita de Ortega y Gasset, que podría ser en verdad una cita que explica todo el poemario, que expresa todo el poemario, y dice así: el hombre es el único ser vivo con la capacidad de aniquilarse. Y aquí comienza el poema. A veces no hace falta más que un leve movimiento y por de pronto sobreviene, tímidamente como la sobrevenida de lo verdadero, la mirada amorosa, atrayendo a las formas la presencia de todo amor que se reclama en todo aquello que se ha tenido que mover desde milenios, en miles de distancias, para hacer posible el despertarse, el atinar y el ser golpeados como golpea lo frágil, en las pupilas y los tímpanos, en las carnes y los huesos, con el amor en su perceptibilidad de todo ello que se ha regocijado en silencio, para alzar el andar, para emular una palabra. Cuánta madre sumergida, cuánto reír gratuito de una mano a la otra mano, y por de pronto toda justicia se vuelve anécdota, y hay esperanza hasta en la antigüedad del edificio de la más torpe institución, vitalidad hasta en nuestro perpetuo vicio del autosabotaje. Si se dan cuenta, hay como incluso en los ritmos, en las palabras, está yendo de un momento de intensidad y de oscuridad, de densidad, a un momento de ligereza, de beatitud y de amor. Es la idea de la redención. Bueno, gracias por escuchar.